Hola, buen día, que estamos iniciando el cafecito, su presentación para esta mañana maravillosa. La licenciada Dulce Luciano viene desde Santo Domingo, invitada por el cafecito, a hablar exclusivamente sobre la ley de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Buenos días y bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias, Un muy placer buenos tenerla días. por aquí. Buenos Vamos a días. brindarle el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma, Santo Domingo. Usted es Gracias. procuradora Procuradora General de Corte. de corte y está en Muchas gracias. la Dirección de Aduanas para perseguir Es el delito contrabando de contrabando y el tráfico ilícito de bienes culturales, que es una unidad de la Procuraduría General de la República adscrita a la aduanas. Muy bien. Entonces, hablemos de la ley de lavado de activos, que aplicada el año pasado. ¿Puede ponerlo ahí si no va a tomar? Promulgada el año pasado, la ley de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. ¿Qué es exactamente esta ley? ¿Cuál es la motivación de esta ley? ¿Qué busca esta ley? ¿Y qué falta para su entrada en aplicación? Ya entró en aplicación la hace ley tiempo a partir ya. del 1 de junio del año pasado. Entró en aplicación porque las leyes a partir de su promulgación ya entran en vigencia a nivel nacional. Pero la DGI ha dicho que a partir de abril. Bueno, lo que resulta es que hay unos sujetos obligados que trae la ley, trae unos sujetos obligados financieros y otros que no son financieros. Los que son del sector no financiero son regulados por la DGI. Entonces necesita la DGI, como ente regulador, de que ellos darle el tiempo para que esos sujetos obligados estén en las condiciones adecuadas para hacerle las inspecciones, porque automáticamente DGI vaya a un sujeto obligado a hacerle una inspección y encuentre que no está cumpliendo con lo que la ley manda, vienen sanciones. Entonces ese proceso de que se adecúen los sujetos obligados a la realidad de la ley es una cosa, pero la ley ya está en vigencia desde que fue promulgada en junio pasado. Exacto. Yo creo que primero debiéramos hablar de la elaboración de esa ley. Esa ley vino, el texto vino del GAFIT. Sí, ¿qué resulta con las leyes que previenen el lavado de activos y sancionan el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva? Que no son productos nacionales, sino que son productos de una ley que nos resulte bueno poder impactar a la criminalidad internacional, esa criminalidad organizada. No es una criminalidad propia de ninguna región, de ningún país, por lo que esas 40 recomendaciones que comienza Gafi e inicia en los 90, 89, 90, con los países del G7, luego los países del G8, ven cómo la criminalidad organizada impactaba sus economías y entonces comienzan esos países de economía grande a diseñar esas 40 recomendaciones. En el año 90 nacen las primeras 40 recomendaciones y en el año 2002 recordemos que salió la ley nuestra que era la 7202. Esas 40 recomendaciones que inician en el 90 ya en el 2012 eran 40 más 9, porque debemos recordar que ocurrió el 11 de septiembre de 2001, donde se impactó al mundo con una criminalidad ya a nivel de terrorismo. Entonces nacen ahí 9 recomendaciones especiales para el tratamiento del financiamiento del terrorismo y el terrorismo. Ya la República Dominicana, entonces con su ley, quedaba un poco corta. Y es entonces que nosotros decidimos como país y casi obligado a estar con el estándar internacional, por lo que sí, como usted dice, es un producto muy internacional, pero que tenemos que adecuarnos a lo que el mundo está viviendo. Cuando usted dice casi obligado, yo resalto frecuentemente que la ley se aprobó de manera muy apresurada incluso, porque faltaba poco tiempo para el vencimiento del plazo que tenía para su aprobación. Que de no aprobarla en ese plazo hubiese tenido dificultades con algunas organizaciones internacionales. Bueno, don Jaime, se ve apresurado porque hay cosas que no se ven, como por ejemplo, nosotros desde el año 2012, desde que fueron revisadas las 40 recomendaciones en febrero de 2012,
nosotros comenzamos a trabajar un equipo multidisciplinario del país conformado por todos los entes, tanto públicos como privados, y quien coordinaba ese trabajo era yo. Por tanto, le puedo decir que sí, que nosotros comenzamos en el año 2012, automáticamente fueron revisadas y comenzamos a trabajar el proyecto de modificación de la ley 7202. ¿Por qué? Porque sabíamos que la República Dominicana había sido evaluado en la tercera ronda en el año 2006 y que en el año 16 nos tocaba una evaluación y cuando viene el organismo evaluador tenemos que estar preparados. ¿Qué significa estar preparado? Si la República Dominicana, por ejemplo, no tiene una ley conforme a ese estándar internacional, sale como país no cooperador. Y nosotros ya sabemos lo que implica entrar a una lista de Gafi y ser un país no cooperador. Recordemos lo que le pasó, por ejemplo, a nuestros hermanos de Panamá, que perdieron el 80% de su corresponsabilidad bancaria. ¿Qué significa para un país dejar el 80% o estar fuera del 80% de la corresponsabilidad bancaria, que no puede hacer ninguna transacción, que no puede hacer ninguna operación comercial porque ya los pagos se hacen a través del sistema financiero? Entonces, si usted está dentro de estas listas, usted no puede, ni otro país puede negociar con usted. En términos comparativos, la diferencia entre la 7202 y la 15517, las leyes. Bueno, ahí lo que vemos es que nosotros en la 7202 solo hablábamos de un lavado de activos y sancionaba el lavado de activos, toda la tipificación. Nos quedaba pendiente el tema del financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, que la población dice, pero si aquí no hay terrorismo, si aquí no hay armas de destrucción masiva, ¿por qué tiene la República Dominicana que enfrascarse en eso? Bueno, lo que resulta es que la criminalidad organizada, cuando encuentra brecha en el sistema jurídico, por ahí entra. Entonces, nosotros tenemos vehículos que pudieran ser utilizados por la criminalidad, tenemos un sistema financiero que ellos pueden bien hacer transferencias electrónicas desde la República Dominicana si no encontraran un sistema tan fuerte como el que tenemos, donde esas resoluciones del Consejo de Seguridad, la 1267, 1373, que establece cómo nosotros debemos manejarnos frente a una persona designada en virtud del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cómo debe reaccionar la República Dominicana y qué estaríamos nosotros diciendo. Bueno, un designado es una persona que ya es un terrorista en base a esas resoluciones del Consejo de Seguridad. Si República Dominicana no está en condición jurídica de reaccionar ante una persona de esta, es entonces un país que permitiría a esa criminalidad utilizar el sistema. El presidente de la República ha dado muestra de que le pone mucha atención a esta ley y a su aplicación, puesto que recientemente hubo una reunión en el Palacio Nacional para tratar todo lo relativo a esta ley. Sí, el presidente de la República se comprometió, el país se comprometió por lo que le digo, no comprometernos como Estado es exponer al país a verse como un país que no quiere cooperar. Y entonces el presidente Danilo ha cooperado muchísimo. Bueno, por primera vez veo de verdad, y le digo, tengo más de 20 años mirando cómo los estados se manejan en las reuniones internacionales, que a veces como que el tema de lavado de activos y financiamiento al terrorismo como que no era un tema importantísimo para los países, pero hemos visto ahora en esta cuarta ronda de evaluación cómo todos los estados se han interesado y el dominicano ha hecho un trabajo excepcional. ¿Por qué? Porque se ha interesado en que esa unidad de análisis financiero tenga los recursos que necesita para, no solamente a nivel de persona, el personal, sino de capacitar al personal, de la tecnología que necesitaba esa unidad y estamos de verdad muy bien puestos y creo que saldríamos muy bien en la evaluación conforme a toda esta intervención que ha tenido el presidente y su equipo. Hay sectores que se ven afectados directamente por una ley y que no le prestan atención cuando se está conociendo. Aunque, repito, para esta modificación hubo como poco tiempo. Usted trabajó mucho tiempo, pero públicamente
como que no tuvo tiempo de que la gente asimilarla. Pero Y lo que hay quienes pasa, don sueñan. Jaime, discúlpeme, es que son temas muy técnicos y que no todo el mundo como que maneja la situación. Entonces, es bueno que haya un equipo trabajando, un equipo técnico, que es el equipo que representa el Estado en los organismos internacionales, en toda la reunión, trabajando y luego presentando ese producto ya al Poder Ejecutivo, que en definitiva es el que lleva la política criminal en esa parte, para pasarla a la Procuraduría. Pero poner a todo el país en un tema de modificación de una ley tan técnica, yo no pienso... Bueno, pero yo me refiero a los interesados, que son muchos. Los Pero hay mucha empresarios, gente soñando los con que esa ley políticos que pueda ser necesitan fondos modificada. públicos. No, para nada. Eso digo yo. No, para nada. ¿Por qué? Por lo mismo que le digo. Las 40 recomendaciones son un estándar que usted no se lo puede saltar. Cuando usted se queda fuera de ese estándar, entonces lo que le dice el organismo evaluador, usted es no cooperador. Usted quiere permitirle a la criminalidad utilizar su estado. Entonces nadie en su sano juicio va a hacer eso. Por ejemplo, mire lo que nosotros hicimos con la ley 7202. Quisimos ser muy sabios y las 40 recomendaciones de ese momento decía que usted tenía que tener la corrupción administrativa, la evasión fiscal, los delitos de medio ambiente, lo tenía que tener como un delito determinante para el lavado de activos. Y nosotros hicimos el proyecto, lo llevamos a la Cámara y en la Cámara algunos de estos delitos no lo pusieron. ¿Qué nos pasó en la evaluación? Que nos caímos y fuimos país no cumplidor en esas áreas, porque es que hay un estándar que usted tiene que cumplirlo y no le van a poner una sanción de 40 años preso ni nada de eso, pero el impacto que tiene a nivel de comercio internacional, a nivel de riesgo reputacional es mucho. Entonces, no, esa ley no va a ser modificada. Yo mejor llamo a la población a que juntos comencemos la capacitación. Yo estoy capacitando, bueno, yo he estado en Santiago toda esta semana, capacitando a todos los sectores para que juntos podamos comprenderla y vamos a aplicarla, porque todos los países la han aplicado y tienen que aplicarla, porque de lo contrario, le digo, automáticamente cuando usted deja algo fuera de esa ley o usted viene encima después que ya hizo la ley que tenía que tener, que usted la va a modificar porque hay un sector que no le gusta. Las leyes son leyes y hay que cumplirlas. O sea, y no es un tema de que me trajeron una ley internacional y me están obligando. No, es que es el estándar. No es una ley hecha para los sectores productivos, no es una ley hecha para hombres de trabajo, es una ley hecha para la criminalidad organizada. Y cuando vemos esto, entonces pensamos que la criminalidad organizada no la podemos tratar con paño tibio. No podemos permitirle a los criminales que utilizan el sistema financiero de la República Dominicana o el sector de la economía real para ello beneficiarse y nosotros quedarnos de brazos cruzados. Entonces, si nosotros queremos un país diferente, tenemos que actuar frente a una criminalidad que realmente está organizada y es con instrumentos jurídicos que tenemos que combatir. Bien, vamos a colocar unos mensajes y después entraremos en detalles para saber quiénes se ven de una u otra forma afectados, porque evidentemente que hay muchos sectores afectados con esta nueva ley, básicamente por aquello de prohibir el manejo de efectivo en grandes cantidades, pero eso lo sabremos después de los mensajes. Vamos a hablar con la licenciada Dulce Luciano de la parte más práctica, más afectada con la ley de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y armas de destrucción masiva. Esa última parte no la tenía mucho, porque he tratado de leer mucho sobre la ley, porque paradójicamente pocas personas vieron la ley. El tema es cortar los recursos de financiamiento al terrorismo internacional. Ese ha sido mi planteamiento, que más que controlar el lavado de activos, lo fundamental de esta ley, que es una ley ya para 170 y pico de países que la están aplicando, es básicamente limitar los recursos que recibe el terrorismo. Es más importante que el mismo lavado de activos para muchos países.
Pero en nuestro país, como no tenemos terrorismo, está afectando la parte de los activos. Entonces, vayamos a lo más común, que es lo único que la gente conoce. ¿Cuáles son las limitaciones en términos de efectivo para adquirir un bien? Bueno, la ley lo que trata es, o ahí como decimos nosotros, el legislador lo que trata es de que volvamos a la bancarización para que solo el sistema financiero utilice dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque la criminalidad aprovecha esos nichos, esas brechas y usa el efectivo. Entonces por ahí no deja rastro o el rastro es muy difícil para las investigaciones. Entonces, ¿qué es lo que volvemos? A que todos manejemos poquito dinero y si usted va a comprar un inmueble que supera el $1.000.000, el $1.000.000, nunca va a hacer esa transferencia en efectivo, nunca. ¿Por qué? Porque si se le permite a los hombres buenos, a las mujeres buenas hacer esa operación, entonces la criminalidad lo va a utilizar. Igual va a pasar para un vehículo, los inmuebles, y en este caso el vehículo que supere los 500,000 pesos, nunca en efectivo. Para las joyas, 450,000. Para, por ejemplo, si usted va a comprar fichas en los bancos, 250,000. Si es una transferencia Fichas en los casinos. En los casinos. Si es la transferencia de acciones y el contrato establece que está por 250,000 pesos, nunca en efectivo. ¿Cómo vamos a hacer ese pago? A través de transferencias de cuenta a cuenta o a través de un cheque, de una cuenta corriente, porque cuando se hace a través de un cheque certificado, de un cheque de administración, es dinero en efectivo. Por tanto, ese cheque tiene que ser de cuenta corriente o de cuenta a cuenta. Que haga el tránsito. Y ese documento, ese medio de pago va a ser llevado ante el notario. ¿Por qué? Porque tanto el notario como el registrador mercantil y el registrador de título que instrumente un acto que está prohibido dentro de esas prohibiciones que hemos hablado ahora mismo, entonces va a sufrir unas sanciones en la ley muy fuertes. Para los tres, tanto los registradores mercantil y el registro de título y el notario, la sanción es de 6 meses a 1 año. Y el notario de prisión mayor. Y para el notario es la revocación de su investidura como oficial público. O sea que la ley ha traído una garantía de cumplimiento que es sí o sí. Porque antes la 7202 hablaba de unas sanciones en caso de incumplimiento. Pero ¿qué pasa? Si tú puedes transferir tu bien y no va a haber ningún problema para los que te hacen el registro, entonces la ley se cumplió muy poco. Ahora es casi imposible que usted use efectivo, lo que está prohibido en la ley, y que no va a haber un registro. En el acto notarial se debe especificar la forma en que fue entregado el dinero, el pago. Si tiene el recibo en el momento de hacer el acto, lo hace. Y si no, se lo anexa al contrato. O sea, lo grapa al contrato y lo va a tener ahí en su oficina. Lo que establece la ley es que se abstendrá tanto el registrador de título como el notario de instrumentar o registrar un acto que esté incumpliendo la ley o que esté bajo la modalidad de las prohibiciones establecidas por la ley. Entonces, ¿y qué es lo que establece la ley? Que tiene que tener un recibo o una prueba fehaciente de cómo se hizo el pago. Y las únicas modalidades que no son efectivos son a través de un cheque certificado de tu cuenta corriente, certificado o no, no importa que esté. Lo que sí tiene que estar es ya el dinero, el origen del dinero está acreditado. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un depósito en el banco, ya el banco puede hacer una debida diligencia al cliente y puede acreditar el origen de ese dinero. En cambio, con el cheque de administración, ¿qué tiempo uno tiene comprándolo? Lo que dure la fila. Ahí el banco, el oficial bancario no tiene la oportunidad de hacer esa debida diligencia que requiere esta materia. Bien, digamos que partiendo del principio de que la ley no es retroactiva, ¿a partir de qué fecha específicamente hacia adelante
comienza la aplicación formal de la ley? Desde el 1 de junio del 17, o sea, del 2017. A partir de ese momento ya se está incumpliendo la ley. Y como hablamos al principio, lo que hay es manera de cómo voy a ir a hacer el trabajo, la inspección, cómo debo preparar o ayudar a que los sujetos obligados se preparen, porque como usted dijo, es una ley nueva que veníamos trabajando, pero en la aplicación necesita de que los sectores estén lo más completo posible a los fines de que cuando el ente regulador vaya a hacer la inspección, no se encuentre con que no tiene nada porque el tiempo no ha alcanzado el tecnicismo de la ley. Hay que preparar a los sectores, ayudar a los sectores, ¿Quiénes inspeccionan? capacitarlos. Inspeccionan, por ejemplo, todas las superintendencias son entes. Superintendencia de bancos. La superintendencia de banco para el sector bancario, la superintendencia de valores para el sector valores, pensiones para las áreas, seguros para las áreas, IDECO para las cooperativas. Y entonces cada uno de los aduanas, sectores, DGI. La DGI para todos los sectores que no tienen un regulador estatal, como por ejemplo los notarios, las inmobiliarias, los dealers de vehículos. El Ministerio Público. El Ministerio Público no es un ente regulador, sino una autoridad competente. Ya. Tanto como la UAF y otros entes, las autoridades competentes suelen ser entes reguladores, pero no los entes reguladores, o sea, porque el Ministerio Público no tiene que ser un ente regulador, porque trabaja en el tema de la persecución del delito. Entonces, pero sí es una autoridad competente. ¿Por qué? Porque esa autoridad competente está facultada para pedir información sobre casos que esté investigando o imputado que ya tenga investigación o que inicie una investigación sobre. ¿Qué va a pasar con las personas que tienen bienes no declarados? Ahí también entraba yo, pero vamos a colocar unos mensajes y le hacemos la pregunta complementada. Vamos a los mensajes. Estamos. Sí, estamos en eso. Bueno, hay una pregunta que se hizo a través del teléfono de una persona que dice, bueno, yo tengo mi dinero en el banco, yo lo saco y lo guardo en mi casa y hago mis operaciones. Él lo puede sacarlo, hacer, ¿verdad? él lo puede hacer. La Sí. Constitución Dominicana establece que el medio de pago es el efectivo, entonces constitucionalmente él está actuando como un dueño de su dinero ahora. ¿Para qué voy a sacar un dinero que ya tengo aprobado para hacer todas las transacciones que necesito hacer y me voy a complicar? Por un tema de Se convierte en seguridad, sospechoso para el sistema. por un tema de seguridad, incluso para la criminalidad, que Claro, pueda ir a la claro. casa y robarle todo su dinerito. Sí. Y además, cuando usted tiene el dinero en el sistema financiero, tiene una manera ya organizada de hacer compras. ¿Por qué? Porque el dinero solo le va a servir para comprar. Y entonces si va a un comercio, ya paga con un cheque o hace una transferencia electrónica. Si va a comprar un vehículo, es una transferencia electrónica. ¿Por qué? Porque está prohibido que usted compre un vehículo en efectivo si supera el umbral de los 500,000 pesos. Y cualquier Y si vehículo fuera, por cuesta... ejemplo, una mercancía como ganado. Ah, bueno, eso no está prohibido en la ley. Usted puede comprar un ganado en efectivo, pero 2 millones de qué? pesos en ganado, no importa. Ahí no pasa nada. La ley no interviene No, ahí. ahí no pasa nada porque la ley establece cuáles son los bienes que se van a comprar, se va a limitar el efectivo. Pero yo le digo, por un tema de seguridad Exacto. y organización Es una locura contable, tener el dinero usar guardado en un 10 rincón. millones de pesos, lo que más le conviene a uno, y hasta 1 millón, usarlo en el sistema. Usted tiene ahí todos los controles. Sacó 2, le quedan 8, 3, 7 y ya usted tiene todos los controles ahí. Entonces ya no tenemos que andar con dinero por un tema de seguridad personal, pero por un tema de prevención de lavado de activos. Porque usted tendría que comenzar a justificar y a justificar. En cambio, si paga con cheque no va a pasar nada. No, Ya, y usted puede querer comprar, lo más probable es que usted no encuentre quién le quiera ¿quién vender le en venda? efectivo. No va a encontrar quién le venda en Porque eso efectivo. no tiene forma de cómo
colocar su dinero en el banco. Así es, entonces no le Pero- veo ningún sentido. Exacto. Yo sé de bancos que han cerrado muchísimas cuentas de personas que no pueden justificar el dinero que depositan, porque también eso forma parte de la ley. Bueno, cerrarle la cuenta a una persona, entonces fue un problema del banco, porque hace mucho Del banco. tiempo, bueno, desde, como El yo les banco para dije, cubrirse con gente que no tienen cómo demostrar el volumen que manejan en efectivo. Basilea 88 comenzó a hablarle al banco de cómo hacer debida diligencia al cliente, de cómo tener su oficial de cumplimiento, y entonces si ya yo deposité mi dinero en el banco y no me hicieron debida diligencia en su tiempo, ahora no me pueden decir que me van a cerrar la cuenta. Lo que opera ahí es que ya usted posiblemente entró en riesgo operacional o riesgo reputacional, y yo no lo quiero como cliente. Si Figueroa Agosto viene a ser cliente mío, yo le digo, mira, en este momento no puedo darte el servicio. ¿Por qué? Porque el cliente tiene el banco tiene la facultad de, y se reserva ese derecho de aceptarte o no como cliente por el riesgo reputacional que tú puedes llevar al banco. Posiblemente sería eso, pero no porque el dinero no esté acreditado, porque lo primero que el banco va a hacer en esa debida diligencia es establecer el origen. Usted me tiene que dar el origen de esos fondos, de lo contrario no le voy a abrir la Pero cuenta. desde antes de entrar en vigencia la ley, usted podía tener una cuenta en un banco con un flujo mensual de 200, 300 mil pesos mensuales. Pero si de repente usted tiene un flujo de millones de pesos, el banco, el gerente de esa cuenta inmediatamente le llamaba, venga, explíqueme de dónde sale este dinero. O sea, Claro. antes de la ley. Ahora hay mayor severidad en eso. Claro que sí, porque recordemos que la 7202 trabajó ese tema ya, y los bancos funcionaron muy bien con el tema de la debida diligencia al cliente y el origen de los fondos. Entonces, ¿qué es lo que el banco ahora está haciendo? Reforzando, porque en el tema, por ejemplo, nosotros no teníamos el PEP, que es la persona expuesta políticamente. Si antes yo, como Ministerio Público, que soy una persona, un funcionario de un altísimo riesgo, yo era cliente del banco, a lo mejor el banco decía, bueno, ella es una fiscal y ella tiene un salario. Hoy, al ser un cliente de muy alto riesgo, el banco quiere saber el origen de todo el dinero que yo voy a depositar. Eso va a pasar con todos los funcionarios Con públicos. todos los funcionarios que establece la ley 31114, que tiene la obligación de declaración jurada patrimonial. Uy. Entonces todos estamos de altísimo riesgo y el banco va a pedirnos mucha cuenta. Y qué bueno que sea así, porque ahí nosotros vamos a impactar si hay algún tipo de corrupción, porque ¿qué es lo que es lavado de activos? Es darle apariencia de licitud a lo ilícito. Si entonces los funcionarios PEP o las personas expuestas políticamente en virtud de la ley estamos tomando dinero del erario público, va a ser muy claro ahora determinar todo. Y entonces por eso la importancia que tiene el que esa declaración de bienes patrimoniales, esa declaración jurada, sea investigada a fondo. ¿Por qué? Porque si yo hago una declaración jurada de que yo tengo 20 millones de pesos cuando entré a la función y eso no se investiga, entonces yo cuando salga de la función, pues bueno, ya soy muy millonaria, pero a lo mejor no fue tan verdad lo que dije. Ahí cobra mucho sentido que los oficiales de Cámara de Cuentas investiguen a profundidad, y si no puedo justificar lo que dije en mi declaración jurada, entonces hacer lo que la ley manda. La ley dice que debe enviarse mi caso al procurador, y el procurador a la persona al jefe que yo tengo, pedirle que me destituya porque dije mentira, o que me suspenda porque hay cosas que no están claras. Para una persona que tenga un patrimonio declarado de 500 millones de pesos y resulta que en realidad tiene 1.000 millones de pesos, a partir de la aplicación de la entrada de emergencia de la ley de lavado de activos, ¿qué sucede con esa persona? Bueno,
Hay una investigación patrimonial y ahí hay que vincular el tema tanto a la ley 155-17 como a la ley 311-14. Pues ya es evasión fiscal en este caso. Bueno, la evasión fiscal es un delito determinante de lavado de activos, entonces tiene un caso por la 155, porque eso es lo importante de esta nueva ley, es que esta ley nos trae el delito cometido por los funcionarios públicos que no lo teníamos antes, pero la evasión fiscal y los delitos tributarios están ahí como delitos determinantes de lavado de activos. Entonces ya nadie se puede salir con que, bueno, eso yo lo tenía, si lo declaraste, ya le da la oportunidad al Estado de investigar tu fortuna y todo lo que te esté sobrando o la mentira que pudiste haber dicho son casos muy importantes para estas leyes manejarlo. En el caso de la responsabilidad de los contadores... Entonces, un segundo, sí que esa pregunta es importante, pero la ley no le da algún margen de tiempo a las personas que tengan parcialmente declarado su patrimonio. Desde que entró en vigencia la ley ya. Ustedes saben que la retroactividad de la ley, por ejemplo, si usted cometió un delito de evasión fiscal antes de la ley, entonces no puedo yo venir a decirle, que usted cometió este delito. O sea, la irretroactividad de la ley ahí solo va a operar para el tema de la extinción de dominio, que la tenemos en la Constitución, hay que explicar eso también, pero no la tenemos en una ley como tal, que es lo que va a ver el tema de la extinción de dominio, que ese derecho que usted dice que tiene sobre esa fortuna no es tal. ¿Por qué? Porque la obtuvo de manera ilegítima. Por tanto, el Estado nunca le va a legitimar una fortuna obtenida de manera ilegal. Hasta que no tengamos esa ley, claro que sí, se le va a extinguir el derecho, pero yo tengo que probar que es un dinero ilícito o que es un bien ilícito. Esa ley estamos en espera de ella, pero con la ley 155-17 yo tengo que manejarme con el tema constitucional de que la ley solo se va a aplicar y retroactivamente cuando esté sub judice cumpliendo condena o que le favorezca al imputado. En caso de que usted se haya hecho millonario anterior a la ley, no le va a favorecer que yo le quite los bienes. O sea que tenemos que esperar entonces la ley de extinción de dominio que completaría el proceso donde puedo extinguirte el derecho, porque la génesis de esta ley es que tú obtuviste dinero de manera ilícita, tú cometiste actividades delictivas para hacerte millonario. Entonces ahí sí complementaríamos el cuadro completo. La ley puntualiza con relación a los transportistas, a los contadores, a los administradores, a los notarios. O sea, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de uno de estos funcionarios cuando se dan cuenta de que están metidos en una empresa que está lavando dinero? Bueno, completamente, porque ¿quién va a llevar los libros? El contador. Entonces, tanto el contable, esos profesionales jurídicos que establece la ley, está el notario, el contador, que son profesionales que manejan muy bien todo el tema del patrimonio de por un caso de lavado de activos. Entonces, tienen una responsabilidad muy puntual y se convierten en sujetos obligados cuando dependen de las acciones. Por ejemplo, un abogado que esté en los tribunales no es un sujeto obligado. ¿Por qué? Porque ya cuando usted está defendiendo a alguien en los tribunales, el Ministerio Público ya no va a requerir la información. Por tanto, ese secreto profesional que tiene ese profesional del derecho con su cliente no va a ser afectado. Pero cuando ese mismo notario abogado está comprando bienes, está administrando cuentas, está administrando el dinero de los imputados, sí es un sujeto obligado. Cuando usted da su dirección, tanto física como postal, la dirección de su oficina, usted se convierte como notario o como contador en un sujeto obligado de la ley. ¿Por qué? Porque es una ley que de alguna manera viene a terminar con una costumbre que teníamos los abogados de convertirnos y llegar más allá de lo que es hacer un trabajo, y le dábamos la dirección de nuestra oficina y le dábamos todo lo que el cliente pedía. No, hay unas limitaciones y ese contraescrito que usted iba a la oficina de algunos notarios, no de todos, pero usted iba y le decía, hame 3 contratos. Eso terminó con esta ley. ¿Y la retroventa?
También, eso contraescrito, le digo, ya eso terminó. ¿Por qué? Primero, la DGI tiene una tabla del valor del inmueble. Segundo, usted como profesional no debe nunca prestarse a decir mentiras. Cuando usted recibe un cliente y el cliente le dice, mira, hame 2 contratos, uno con la verdad y el otro, eso es falsear, eso no es ser un profesional. Entonces un profesional debe ceñirse a la verdad. Mira, yo no puedo hacerte esto, yo te puedo hacer un solo contrato y es verdad que el acuerdo de voluntades es ley entre las partes, pero hay un profesional al que el Estado le ha dado una investidura que debe ser creíble. Y así es que nosotros vamos a desentar todo eso y por eso digo, es una ley que de alguna manera rompe con una cultura que la gente entendía que yo lo puedo todo. No, usted no lo puede todo, nadie está por encima de la ley, tenemos todo que ceñirnos a hacer las cosas correctas. El tema de los testaferros. También lo tenemos en la nueva ley y estaba en la 7202 de alguna manera, lo que no tenía era, no estaba muy claro el testaferro en la 7202, ahora lo tenemos bien definido con sanciones de Gente 3 que a pone 5. bienes a nombre de un hermano, a nombre de la mamá, a nombre de la querida, de la esposa. ¿Qué le pasa a esa persona? Bueno, tiene sanciones en la ley como testaferro, ¿por qué? Porque usted no puede estar diciendo que una cosa es suya sin ser suya. Eso es falsedad. Entonces, ¿qué dice la ley? Ahí vienen sanciones de 3 a 5 y sanciones y el decomiso de los bienes, usted va a pagar multa y se va a quedar sin nada. Entonces, lo que no es suyo, no es suyo. Usted no tiene que, y cuando usted presta su nombre, también es un delito en la ley. Si es una persona física, tiene sanciones. Si es una persona moral, también tiene la disolución por sanción. Y con multas también va a pagar en la ley. O sea, que ya todos debemos andar de tal manera que solo es mío lo que yo de manera lícita puedo tener. Vamos a repetir eso de testaferro. O sea, testaferro es aquel que tiene una propiedad a su nombre que no es suya. La ley le establece de 3 a 5 años de prisión. De prisión, más sanciones de multa y el decomiso de todos los bienes. Usted se va a quedar sin nada y desacreditado. O sea, para el dueño de la propiedad se la van a incautar y se va a quedar sin la propiedad. Claro. Lo van a multar. Y el que alega que es dueño de eso también. Porque no, porque el testaferro va a decir, no, eso no es mío, eso es de fulano. Ah, bueno, ahí terminamos porque usted dijo que eso no es suyo. Colaboró. Incluso hay gente que tiene cosas que no sabe que la tiene. Recordemos el caso de Bahía de las ese es Águilas. otro detalle. Había personas Sí, que sí, tenía, que era propietario de terreno que no conocía. Entonces, cuando usted tiene una investigación de esta magnitud, usted lo que dice, bueno, la persona no sabía. ¿Por qué? Porque en este delito necesitamos que Hay gente que firma documentos en blanco. el que con conocimiento se involucre. No podemos entonces entender que si alguien le quiere poner un bien a su nombre y usted ni siquiera lo sabe, o sea, ahí en esos casos uno toma en cuenta el razonamiento y dice, si esta persona no sabía, O sea, que probarlo, no tenía en un conocimiento, juicio. entonces ya no hay caso. Pero eso hay que probarlo, que usted, ese desconocimiento, porque muchas veces era intencional. Ah, bueno, él me pidió la cédula y yo se la di. Sí, pero ¿para qué le prestaste tu cédula? Ah, no, yo no sabía. ¿Y cuánto te dio tanto? Bueno, hay conocimiento. Hay complicidad. Entonces, miren, las circunstancias objetivas en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo es esa intención de hacer. Si yo salgo con un paraguas, ¿qué presumimos? Que iba a llover, ¿verdad? Entonces, cuando usted comete actos en razón de tiempo, de hecho, de circunstancia, eso va a ser valorado en un tribunal. Esas circunstancias objetivas que bordean el caso, que van, porque a veces la gente dice, ah, pero yo no tengo que saber, que a mí no me preocupa si él vino con su dinero, ser rico no es delito. No, eso no es delito, ni vamos a hablar de inversión del fardo de la prueba. Lo que vamos a establecer es la manera en que te hiciste rico. Pero aquí debiera aplicarse el fardo de la prueba. El inversión del fardo de la prueba. Sí, claro. Es que inconstitucional. Pero mire qué pasa, el enriquecimiento injustificado, y la gente a veces lo confunde con la inversión del fardo de la prueba y no es así. ¿Qué es lo que hace el fiscal?
cuando hablamos de el enriquecimiento ilícito. Es que yo voy a probar que de manera lícita no hay forma que usted sea rico. Entonces, cuando yo voy desmontando todas las maneras lícitas y a usted no le queda otro camino, entonces usted le va a probar al juez de dónde se hizo rico. ¿Puedo decir una palabrita? Sí. Odebrecht. No conteste ya. ¿Y por qué? Déjelo ahí. ¿Y qué caso tiene eso así Déjelo ahí. específicamente? No, bueno, vámonos, estamos en otra cosa, de ley de lavado de activos, no estamos en empresa ni nada de eso. Vamos a los mensajes para la parte final del cafecito de hoy. A través del WhatsApp me pregunta una dama, le hace la pregunta a usted que si ya están en vigencia todos los reglamentos que esa ley conlleva. Sí, está el reglamento 407 y 408-17 que fueron promulgados el 16 de noviembre del año pasado. Esos reglamentos, primero el 407 es el reglamento de aplicación de la ley, el 408 de aplicación de la ley, y el 407 que es para el congelamiento de los fondos de personas designadas en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y toda la normativa que necesitan los sectores la dictó la DGI y están ya en funcionamiento. Así que todos deben, por ejemplo, todos los sujetos obligados deben inscribirse en la página de la Unidad de Análisis Financiero, que es www.uaf.gov.do, porque no tener un oficial de cumplimiento es permitir a la criminalidad utilizar el sistema. ¿Qué es lo que el oficial de cumplimiento? Es el funcionario con capacidad técnica para impedir el lavado de activos en cada uno de los sujetos obligados. Así que ya toda la normativa está promulgada, está en aplicación y deben los sujetos obligados y todo el mundo conocerla. De pasito lo van leyendo, lo van entendiendo. Estos programas son muy buenos porque la gente entiende y en la capacitación va comprendiendo cómo manejarse en el sistema financiero. Hay dos sectores que han sido muy afectados en la economía en el país con esta ley. El sector de bienes raíces, de venta de viviendas, y el sector de venta de vehículos. Don Jaime, yo creo que no, porque es que esta ley no vino a afectar Se rompe sectores. la informalidad. Y entonces si nosotros comenzamos a decir que los sectores han sido afectados, decimos que era la criminalidad la que servía a esto o que nutría a estos sectores de la economía, y no es así. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros estamos acostumbrados a la informalidad. De pronto nos dicen que todo lo que nosotros de boca hacíamos tenemos que escribirlo, que nosotros tenemos que documentar todo, y eso nos comienza a complicar. Pero no es verdad que la ley ha venido a afectar sectores. Lo que sí es que ahora vamos a hacer la cosa de manera organizada y eso puede traer dificultad al profesional que está trabajando, pero no que ha impactado a ningún sector en la economía, porque no se trabajaba con el dinero de la criminalidad. Y cuando usted dice que esta ley lo ha impactado de manera negativa, es porque no son entonces... los que van comprando apartamentos no hay dudas de que el sector de venta de viviendas ha afectado enormemente. Por ejemplo, yo sé de muchísimos constructores de edificios de apartamentos que sus clientes estaban en Estados Unidos, que enviaban $1,000 y $2,000 en efectivo. Entonces ya esas transacciones el vendedor no puede hacerlas porque al final de cuentas va a superar en poco tiempo el $1,000,000. Sí puede, lo único que en vez de mandarlo con un compadre, lo va a mandar a través del sistema financiero, porque recordemos... Eso es lo que no se puede hacer allá. Pero es que oigan, no lo puede hacer. Mire, enviar cualquier cantidad de dinero de cualquier parte cuesta $50. Si usted va a mandar, y si lo manda por remesa, no hay ningún problema. Usted puede seguir haciendo las transacciones, pero a través del sistema. Ya no mande dinero, pero otra cosa le digo. La ley establece que
hay un umbral de $10,000 entrar o sacar de la República Dominicana por puertos o aeropuertos. Si usted lo declara, no hay ningún problema. Usted quiere sacar todo el dinero del Banco Central, sáquelo, pero declárelo. Porque aquí el delito es la no declaración. Vamos a suponer que usted gane $15,000, que supera el umbral, aquí como en su programa. Y usted va a cruzar y se va para Estados Unidos y se olvidó de declararlo. A usted le van a dar de 6 meses a 1 año de prisión. Va a pagar una multa y le van a incautar el dinero. ¿Por qué? Porque se olvidó de declarar. ¿Usted cree que es posible que usted se atreva a olvidarse? No. Entonces usted me va a decir, pero ¿cómo es eso? Si el lavado de activos es el producto de una actividad ilícita y yo me gané mi dinero aquí en el programa, ¿cómo me lo van a incautar? Bueno, porque ahí viene el encubrimiento. ¿Por qué usted no hizo la declaración? Y usted me puede decir, pero yo no lo llevaba encubierto. Yo lo llevaba de manera natural en mi maletín, como siempre llevo mi bolígrafo, mi celular y todo. Cuando llenó el formulario. Entonces, cuando llenó el formulario, porque usted no lo dijo, ahí está el encubrimiento, y es por eso que esa figura un poco se desdobla. Hay estados, hay países, por ejemplo, que si usted prueba la licitud del dinero, lo ponen a pagar una multa, pero en República Dominicana no. Usted va a perder todo el dinero, va preso y va a pagar una multa. Gracias a la licenciada Dulce Luciano por estar con nosotros hablando sobre la ley de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y armas de destrucción masiva. Para los interesados, los que no vieron el programa completo, quieren verlo de nuevo, pueden tener acceso a YouTube, al canal YouTube de nosotros, la revista y el cafecito. Para los que no quieran verlo a través de YouTube, pues este programa lo vamos a repetir el próximo martes 27, que es día no laborable, y entonces verán el programa de nuevo y sabrán qué se habló sobre esta ley que es importante para todos. Aquí terminamos con el cafecito. Gracias, licenciada, por venir. Gracias ha sido a un ustedes gusto. por la invitación. Un placer. Terminamos el cafecito. Tengan todos un buen día.